Órale. Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a ver la clase de pulmones. Ya vimos vías aéreas superiores, vías aéreas inferiores. Y ahora vamos a ver un poco más de volúmenes y lo que es el tejido alveolar. Entonces, bueno, primero vamos a dar como un repaso. Recuerden que con esta clase ya concluimos el sistema respiratorio. Entonces, tenemos la ramificación. Conforme vamos bajando, recuerden que estaba la nasofaringe, orofaringe, laringofaringe. Después venía la tráquea. Hablando de la tráquea, pues todo esto es de cartílago tipo C. Bronquios principales, bueno, antes de llegar a los bronquios principales, donde se hace la ramificación, ahí se localiza la carina. De hecho, aquí está. Viene toda la tráquea, carina, y después de aquí se dividen bronquio principal izquierdo, bronquio principal derecho. De ahí los bronquios lobares y bronquios segmentarios. De ahí viene una bifurcación, se vienen separando, o como dirían algunas bibliografías, dicotomización, y se van bifurcando cada uno en varios. Alguna bibliografía lo menciona como generaciones, o sea, primera generación, segunda generación, tercera generación, así se van haciendo hasta como por la sexta generación de divisiones, hasta que al final llegamos a los bronquiolos. Después de los bronquiolos vienen los bronquiolos terminales, y algunas características que debemos de ver en toda esta área, hasta los bronquiolos, es que todas estas vías son formadas principalmente por cartílago. Se les denomina vías de conducción porque más adelante vamos a ver que el intercambio gaseoso se hace en un lugar en específico. Estas son vías de conducción, como lo dice, o sea, solamente por ahí pasa el aire. Y esto es debido a que el tercer punto no tienen membranas especializadas. Se requiere en el tejido pulmonar se requiere de una membrana especializada para poder hacer el intercambio gaseoso. Y conforme nos vamos acercando a los bronquiolos, pues empieza a haber un poco de músculo liso, pero realmente en todo esto que acabo de mencionar, todas estas estructuras, carece o tiene muy poco músculo liso. También más adelante vamos a ver qué importancia tiene el que tenga músculo liso. Entonces, después de eso ya vimos los bronquiolos. Vamos a ver bronquiolos terminales. Vienen bronquiolos respiratorios, conductos alveolares, sacos alveolares y alvéolos. A toda esta estructura que se ve aquí en la imagen se le denomina acino. Y en toda esta, las características principales que tienen todas estas estructuras es que ya tienen músculo liso, ya tienen una membrana especializada, entonces en todas estas áreas ya se hace un intercambio gaseoso, básicamente el que se le denomina hematosis. Después vamos a ver vamos a hacer una diferencia de términos y ya vamos a saber cuál es el concepto de ventilación. Ventilación es el flujo de entrada y salida de aire entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares. Aquí hago esta diferencia porque es diferente el concepto de ventilación con respiración. El término de respiración habla de entrada de oxígeno y salida de dióxido de carbono. Les repito, son dos términos diferentes. En el primero es ventilación y habla del flujo de entrada y salida de aire entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares. ¿Qué nos dice este concepto? Que es un proceso meramente mecánico. Entrada y salida de aire entre la atmósfera y los alvéolos.
Y en el caso de la respiración estamos hablando de entrada de oxígeno y salida de dióxido de carbono. Entonces esto ya es más bien un proceso químico, bueno, bioquímico. Algo que también vamos a ir aprendiendo son estos términos que están en su pantalla del lado izquierdo. En la diapositiva pasada, en la clase pasada, hablábamos de el volumen corriente, BL. El volumen corriente es el volumen de aire que entra de forma regular en nuestras respiraciones sin modificarlas. Entonces, este volumen corriente va a ser de 500 mililitros aproximadamente. Después vamos a tener el concepto de volumen respiratorio por minuto, pero ¿cómo sacamos este volumen corriente? Porque el volumen corriente solamente es en una inspiración, en un ciclo respiratorio, inspiración, expiración. Cuando yo inhalo, exhalo, hasta ahí es un volumen corriente. Se hizo el volumen es de 500 mililitros. Pero si quiero sacar el volumen respiratorio por minuto, entonces tengo que multiplicar estos 500 mililitros que está en el volumen corriente por la frecuencia respiratoria, que en este caso la vamos a tomar de 12 ciclos respiratorios en un minuto. Entonces lo multiplico y me va a dar 6,000 mililitros por minuto, o sea, alrededor de entre 6 y 7 litros por minuto. Ese va a ser mi volumen respiratorio por minuto. Después, para este concepto de espacio muerto anatómico, vamos a regresarnos al primero, que es volumen corriente. Y para eso me voy a regresar en las diapositivas, en esta. El volumen corriente, porque tengo ahí todos los pulmones completos. De este volumen corriente del que estamos hablando, de 500 mililitros, tenemos que estar conscientes que no todo el volumen va a ser un intercambio gaseoso. Recordamos ahorita, en esta primera diapositiva les puse la ramificación del árbol bronquial. En la mayoría del árbol bronquial, bueno, en todo el árbol bronquial, en la mayoría no se hace intercambio gaseoso porque no hay membrana especializada. Esto significa que se requiere de que este aire llegue hasta los alvéolos o hasta los acinos. Entonces, ¿cómo saber? Bueno, esto ya se ha medido y dentro de esos 500 mililitros, 150 mililitros se quedan en tráquea, bronquios principales, bronquios lobares, bronquios segmentarios y bronquiolos. Estas, recordemos, por eso es que les había puesto en esta diapositiva, son vías de conducción. En todas las vías de conducción se queda un aproximado de 150 mililitros. De esos 500, que era el volumen corriente, vamos a restar 150 mililitros, que son los que se quedan en vías de conducción. A esto se le denomina espacio muerto anatómico. Repito, porque no se hace intercambio gaseoso. Entonces, ya aquí tenemos este concepto que está aquí, espacio muerto anatómico. Pero, ¿qué pasa con los otros 350 mililitros que sí llegaron a los acinos? Bueno, estos sí hicieron hematosis. Y ahora, ¿cómo puedo sacar la ventilación alveolar? Esta es por minuto. Entonces, sencillo, esos 350 mililitros que teníamos, lo vamos a multiplicar por 12, que es la respiración o los ciclos respiratorios que hacemos durante un minuto. Entonces yo al multiplicar 350 por 12 me va a dar alrededor de 4,200 mililitros por minuto. Ese va a ser mi ventilación alveolar. Después tenemos en específico los bronquiolos. Ahora, bueno, de los bronquiolos hacia los acinos. ¿Qué influencia tiene el sistema nervioso, en específico el sistema nervioso simpático y el parasimpático? Pues es que
El simpático va a ser algo contrario. Si ustedes recuerdan en el ciclo cardíaco, en específico, en el sistema simpático lo que hacía era excitar, o sea, por medio de por estos neurotransmisores que eran la adrenalina y la noradrenalina, aumentaban el potencial de acción en el nódulo sinusal y esto provocaba un aumento en la frecuencia cardíaca, además de otras cosas, ¿no? Pero en general eso era lo que pasaba. Pues vamos a ver que en los bronquiolos hacen un efecto contrario. Recuerdan que a nivel periférico, en los vasos sanguíneos, esta adrenalina y noradrenalina provocaban vasoconstricción, pues en el caso de los bronquiolos va a provocar lo contrario. Va a provocar una vasodilatación, o sea, el vaso sanguíneo se va a dilatar, se va a abrir. Esto es obviamente por los receptores beta-adrenérgicos agonistas que tenemos en las paredes bronquiales. Y vamos a ver que el sistema nervioso parasimpático también hace lo contrario. Es un vasoconstrictor. Si recordamos, su principal neurotransmisor es la acetilcolina y los receptores que vamos a tener aquí son los beta-adrenérgicos antagonistas y van a provocar una vasoconstricción, o sea, se van a reducir el espacio bronquial y esto va a hacer que el aire pase con una mayor velocidad. Bueno, entonces esa parte de los bronquiolos. Ahora, cuando hablemos de, ya por último, para concluir el tema de el sistema respiratorio, ¿cómo se lleva a cabo la limpieza de todo el sistema respiratorio? Pues porque en la mayoría de todo este sistema está formado por un tejido ciliar pseudoestratificado con células caliciformes que provocan, que secretan moco. Pero lo importante de esto es de que tiene cilios. Cuando vean ustedes un poco más de biología celular, van a darse cuenta que las células que tienen cilios tienen dos movimientos, uno anterógrada y otro retrógrada. En este caso, lo que van a provocar estos cilios es que todas esas partículas, que cabe mencionar que es parte del sistema inmunológico innato, esta mucosa que se le adhieren partículas grandes, va a sacar por medio de estos cilios, por el movimiento de los cilios, va a arrastrar todas esas partículas hacia afuera. Ese es el propósito. Pero para poder nosotros saber, vamos a recordar en dónde está la orofaringe, y cuando esas secreciones donde haya polvo o partículas grandes estén en las vías aéreas inferiores, van a mandar toda esa mucosa hacia arriba. Así es la forma en la que se limpia. Y cuando todas estas secreciones que ya estén sucias estén en la nasofaringe, la van a mandar a la orofaringe, o sea, la van a descender. Esto con dos propósitos principales. Una, que todas esas secreciones se expectoren o que se traguen. También de forma muy general podemos ubicar dos de los estímulos principales que se ejercen en el sistema respiratorio, que por un lado es el estornudo y el otro es la tos. Para ubicarlos de forma general es cuando sea tos, estamos hablando de vías aéreas inferiores, y cuando sea estornudo vamos a estar hablando de las vías aéreas superiores. O sea, que están estimuladas y que por ahí hay alguna sustancia o alguna partícula que no deben de estar y se excitan estos mecanismos. Entonces va a haber, si hay estornudo, probablemente fue excitada las vías aéreas superiores, y cuando sea tos van a ser las vías aéreas inferiores. ¿Vale?
Esto es todo. Son temas que hay que estar estudiando. Es una clase corta, pero bastante sustancial. Entonces, chequen en el apartado de tareas y de material para que sigan estudiando este sistema. ¿Vale? Nos vemos ya en la siguiente clase. En la siguiente clase vamos a tener sistema digestivo. Chao, chao.